Vamos a analizar ahora un modelo que ha sido el más utilizado por sus condiciones generales y para adaptarse a diferentes huracanes, que es el modelo de Holland, que en su versión, digamos, original es de 1980, del artículo que se plantea aquí y que tienen en su apartado de recursos, y que ha habido algunas modificaciones. Hace poco, en 2010, el mismo Holland planteó una modificación al mismo, pero que en términos generales nos orienta en cuanto a la forma, la estructura de un huracán. Lo que se ha visto de los huracanes es que si uno grafica la distancia radial desde el centro del huracán con la caída de presión normalizada a la caída de presión total, ¿sí? O sea, básicamente P sería la presión a una distancia radial cualquiera, ¿sí? Una distancia radial, por ejemplo, de 40 kilómetros. P sería la presión que existe ahí, PC sería la presión en el centro del huracán y PN sería la presión a una distancia muy grande del centro del huracán. Lo llamábamos en las anteriores clases P0, es el mismo, nada más que diferente nomenclatura. Entonces, basado en estas mediciones, pues bueno, lo que dice Holland es que la tendencia es básicamente un logaritmo, tiene una tendencia hiperbólica, y plantea esta ecuación general, que sería una ecuación que seguiría esta hiperbolicidad rectangular, donde tenemos en función de R, este parámetro, que es el que graficamos aquí, ¿sí?, relacionado con dos constantes, A y B, que dependen ya de las características propias de cada uno de los temblores. Digo, de los huracanes, perdón. Si nosotros despejamos, ¿sí?, lo único que hacemos aquí es RB lo pasamos de este lado y obtenemos la exponencial de esto y la exponencial de esto. Despejamos y obtenemos cuánto vale P, ¿sí?, cuánto vale la presión para una distancia radial R. En función de A, de B, es la exponencial, y de la presión en el centro del huracán, y la presión, esta P0 sería esta PN, ¿sí?, la presión a una distancia infinita del huracán, donde el huracán ya no tiene influencia. Nótese que cuando A es 2R y B es igual a 1, si aquí sustituyan A por 2R, siendo R mayúscula la distancia o el radio al que se encuentra la pared del ojo del huracán, y cuando B vale 1 se obtiene el patrón de Graham y Hodgson, que es el que vimos en clases pasadas. Si nosotros calculamos la derivada de P con respecto a R, ¿sí?, derivamos esto, lo que obtendríamos es esta expresión de acá, es la derivada de PC con respecto a R, que es 0, más la derivada de esto con respecto a R, que es lo mismo, multiplicado por la derivada del exponente. Y esto nos daría precisamente esta derivada. Sabiendo la derivada y recordando la expresión que nos da la velocidad tangencial en un ciclón, ¿sí?, vean que aquí está el gradiente de presión, nada más sustituyendo nos da esta expresión de acá, ¿sí?, que simplificado un poco nos da esta de aquí. Entonces esto es la velocidad tangencial en función de los parámetros AB del radio o de la distancia donde estamos midiendo esta velocidad tangencial con respecto al centro de. Si consideramos que los vientos son tan intensos o tan rápidos que Coriolis es ignorable, podemos eliminar este y este término y nos queda esta ecuación un poco más sencilla, ¿sí? Esto de que es ignorable, más adelante veremos unas gráficas donde podemos, digamos, no habría gran diferencia si consideramos estos términos, ¿sí? Pero pues, Holland lo que hace es eliminar esto suponiendo que son pequeños, ¿no?, aunque sí tienen algo de influencia. Yo quiero saber dónde se encuentra la velocidad máxima. La velocidad máxima, lo que hago es derivo la velocidad con respecto a R igual a 0, despejo R y nos da el radio al cual se origina el viento máximo. El viento de velocidad máxima sería a una distancia del centro igual a A elevado a 1 entre B. Algo interesante es que la localización de este viento máximo no depende más que de los parámetros A y B, ¿sí?, no depende de las presiones, no depende de nada. Entonces en este enfoque general de Holland, el viento de velocidad máxima
su ubicación con respecto a el centro del ojo del huracán depende de los parámetros que caracterizan A y B, que caracterizan al huracán, pero no de las caídas de la presión. Desde luego, si esta R máxima la sustituimos acá adentro, vamos a obtener cuánto vale la velocidad máxima, y la velocidad máxima nos da esta expresión. Se observa que no depende de la ubicación, pero sí del patrón de presiones que viene dado a partir de B. Entonces la velocidad máxima depende de la caída de presión y de este parámetro B. La caída de presión entre un punto ya no influenciado por el huracán y el centro del ojo del huracán. Entonces se puede decir que físicamente B generalmente lo que define es la forma del patrón de velocidades y A es una medida del tamaño del ojo del huracán. Aquí hay unas gráficas que nos plantea, pero las pueden sacar ustedes con esas ecuaciones sencillamente. Sabemos que la distancia a la que se encuentra el viento de velocidad máxima es esta. Despejando A, podemos obtener A en función de B y de esta distancia al punto donde se encuentra la velocidad máxima. Recordando que P viene dada por esta expresión, nada más sustituyendo A, obtenemos esta expresión de acá y la podemos graficar. Aquí está graficado para diferentes valores de B. Fíjense que aquí lo que hicimos es eliminar el parámetro A y nada más ponerlo en función de cuánto vale la R a la que se encuentra la velocidad máxima. Y para diferentes valores, aquí está, esto sería R minúscula, ¿sí? El radio. Esto sería la presión al nivel del mar, sería esta P. ¿Sí? Y aquí está para una P0 de 1000 milibars, para una P, o sea, una P, digamos, lejos del huracán, para una P en el centro del huracán de 950 milibar, y para un radio, en el cual se da la velocidad máxima del viento de 20 kilómetros. Sí, estamos fijando esto, nada más para ver cuál es la influencia de B. Y nos damos cuenta que tenemos estas gráficas. También podemos graficar la velocidad del viento en función de la distancia radial. Esta es la velocidad del viento. De nuevo, A lo podemos poner en función de B y obtenemos esta expresión. Esto tendría el valor de 1.15, que es la densidad del aire, y tenemos esta gráfica de acá. Aquí también para estos valores, y serían este tipo de gráficas. Algo que se ve, por ejemplo, aquí es que cuando más grande es B, este sería el valor de B, cuanto más grande es B, es más pequeña la distancia en la que se da el gradiente de presiones, el gradiente de velocidad. ¿Sí? Y lo mismo el gradiente de presión. ¿Sí? Vean, aquí la presión viene acá, y cuando tenemos una B más o menos grande, el gradiente de presión se desarrolla en una distancia más o menos pequeña. Cuando tenemos una B muy pequeña, el gradiente de presión se va dando a lo largo de mucha distancia. Generalmente B, se puede demostrar, pueden leer el artículo, generalmente B está entre 1 y 2.5, son valores razonables de B. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de este intervalo donde entre 1 y 2.5, donde se dan los Bs más característicos. Podemos comparar aquí los modelos. Para el método de Holland, la U entre RU máxima, ¿sí? La velocidad entre la velocidad máxima, se obtiene con esta división de expresiones. Y aquí están graficados les comentaba antes, aquí ya está graficado el modelo de Holland considerando Coriolis, ¿no? Este valor de Coriolis y este valor de Coriolis, que son valores, digamos, extremos de Coriolis, dados algunos datos que se pueden postular. ¿Sí? O sea, este parámetro, pues, es raro que en términos prácticos sea menor que 0.1 metros por segundo, y es raro que sea mayor que 1.5 metros por segundo. Como ven, la diferencia serían el amarillo y el azul no es muy grande con cualquiera de los dos parámetros. Por eso Holland lo elimina en términos generales. Y pues vemos aquí, ¿sí? Este Holland de 1 y 2.5 serían los extremos, ¿sí? Entonces estos serían los dos extremos razonables físicos de Holland, igual estos dos. El rojo es el modelo de Graham-Hodgson y el negro sería de Rankine, tanto para velocidad en relación a la velocidad máxima. Y podemos ver que Holland con Bs altos tiene una buena similitud con los otros dos patrones. Entonces, ¿cómo se obtiene B? Pues generalmente lo que se hace es, se obtienen datos
meteorológicos del huracán en particular, y con eso se establece una correlación para obtener los valores de A y B, y con eso se caracteriza el